Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en la sistematización para los exámenes de ingreso. Hoy vamos a trabajar la última clase de contenido. O sea, ¿por qué me refiero a la última clase? Aunque nos quedan dos pendientes todavía. Porque hoy vamos a cerrar el tema número 6. Y recuerden que al examen de ingreso van los 6 temas con todo lo que hemos analizado en cada uno de ellos. Pero sobre todo en este tema, donde vamos a particularizar algunas ideas. Recuerden que en la etapa anterior, en la última clase, nos habíamos quedado analizando el periodo desde 1959 hasta 1975, donde incluso dejamos de estudio independiente la política exterior. Pero yo les propongo ver la política exterior, retocar algunas ideas. Al final, cuando toquemos la política exterior de este otro periodo, entonces vamos a verlo todo en su conjunto. Ya ahora vamos a trabajar a partir del año 75. Me preocupa mucho el periodo 75-89. Es un periodo que, por estadística, cada vez que se pone una pregunta de ese contenido, hay sus dificultades. Quizás porque esté un poco más alejado en el tiempo de ustedes, o quizás porque no se le dé la atención necesaria para su profundización. Recuerden que es un tema donde vamos a hablar de la consolidación del Estado socialista, donde se hace un perfeccionamiento tanto político como democrático. Aparecen las instituciones, incluso uno de los años iniciales, en el año 77, ¿cómo se llamó? Año de la institucionalización, porque es el momento en que nacen en Cuba toda una serie de instituciones que van a organizar la vida del país, que comenzaban, lógicamente, con la celebración del primer Congreso del Partido Comunista. Pero es una etapa donde vamos a trabajar hasta el final del libro de texto, o sea, vamos a incluir en la clase de hoy todo ese periodo hasta el 89, pero lo vamos a extender hasta el periodo especial en tiempo de paz, donde queremos también hacer algunas precisiones. Vamos entonces a las temáticas, ver algunas ideas y entonces de forma rápida, igual que hemos hecho en clases anteriores, ver aquellos aspectos que no se me pueden olvidar. Clase 18, donde vamos a trabajar el mismo capítulo 6, incluso lo vamos a cerrar en la clase de hoy, y ahí vamos a trabajar este periodo que aparece en pantalla, de 1975 hasta el periodo especial, o sea, hasta todo lo que está en su libro de texto, desde los años 90 hasta aproximadamente el 2009. De ahí que vamos a trabajar, como hemos seguido las líneas, perfeccionamiento del Estado socialista, la agresividad del imperialismo, el periodo especial en tiempo de paz, los conceptos de apoyo, unidad y defensa de las masas, el trabajo político ideológico, que no es otra cosa que ese apoyo de las masas en todo el periodo, y el desarrollo de la revolución, sobre todo la política exterior. O sea, son líneas que ya hemos enunciado, que hemos medio trabajado, pero que ahora a partir de estas nuevas temáticas vamos a profundizar. Como ven, es una temática muy amplia. Recuerden que normalmente en las clases, cuando trabajamos estos contenidos, habíamos dedicado a la revolución en el poder 9 clases y ahora le estamos dando solamente en 2. Por lo tanto, el poder de sistematización, de generalización ha sido amplio. Por eso le estamos dando sugerencias. Estamos a veces pasando los PowerPoint de forma muy rápida, porque ya es un contenido que ustedes profundizaron en detalle. A cada etapa de la revolución se le dedicó un tiempo, incluso se hacían sistematizaciones de periodos completos. Quiere decir que es un contenido que no me preocupa porque ustedes lo tienen en forma amplia. Solamente ahora estamos precisando. Ahora, vamos entonces a hablar de perfeccionamiento. ¿Por qué a partir de 1975 hablamos de consolidación del Estado socialista? Vamos a pantalla. Cuando yo hablo en estos términos, empezando el tema, el periodo 3, vamos a decirlo de una manera, la tercera etapa de la revolución, yo hablo de perfeccionamiento. Ustedes tienen que tener en cuenta qué ejemplos utilizar. Ahí tienen primero la celebración de los congresos del partido. Digo en plural porque estoy hablando primero, segundo y tercer congreso. Recuerden que llega este periodo hasta el 89. Primer congreso en el 75, el segundo en el 80 y por determinadas razones hubo que atrasar un poco el tercero y se desarrolla entonces en el año 1986. Cada congreso tiene sus particularidades. El primero es un congreso que por ser el primero, por organizar a la vida política y económica del país, merece una atención especial y por eso es que se le dedica una pregunta de 20 puntos, donde a mí no me puede faltar algunos detalles que yo les voy a poner allí.
Bueno, siempre les doy la fecha de ubicación, del 17 al 22 de diciembre de ese año 75, pero allí que no se me puede olvidar los acuerdos y la importancia del Congreso. Estoy hablando de un proceso que culmina la formación del partido. Recuerden que en la clase anterior hablamos del proceso de formación, recuerdan, desde las ORIS, el PUR, a la creación del Partido Comunista en el 65. Pues bien, el primer Congreso es quien cerró todo ese proceso de formación, porque ya el partido va a un Congreso a definir estrategias y líneas a seguir. Por favor, ojo con esos acuerdos. Hay acuerdos significativos que se convierten incluso en acuerdos después dentro de la propia revolución, lo referido a la Constitución socialista, al poder popular, a la división político-administrativa, los documentos aprobados. Recuerden la plataforma programática como documento rector del partido en estas dos primeras etapas, porque ya en el tercer Congreso se convierte en el programa del partido. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso nos damos de una importancia histórica. Y por ahí puede venir la pregunta del ingreso, la importancia que tiene este Congreso para el propio perfeccionamiento del país. Ya el tercero es un poco para caracterizar, porque hay dos cosas en el tercero que a ustedes no se les puede olvidar. Ya decíamos una, el programa. La plataforma se convirtió en programa del partido. Pero es que en este periodo, por eso se atrasó el Congreso, después de todo un análisis, se aprobó un proyecto, la rectificación de errores y tendencias negativas. Y todo eso se quedó aprobado en el Congreso y ustedes tienen que verlo allí de forma general. Por lo tanto, el primer Congreso sí es una pregunta de 20 puntos con todos los elementos. Ya el tercero sería para caracterizar. Y ustedes dicen, bueno, ¿y el segundo? El segundo en el libro solamente se menciona con su concepto de producción y defensa. Por lo tanto, volvamos a pantalla, primer Congreso del partido. ¿Qué otro elemento en el perfeccionamiento no se me puede olvidar? La aprobación de la Constitución socialista en 1976. El Congreso había anunciado un referendo nacional para aprobar la Constitución, un proceso que había dirigido Blas Roca y que ahora se llevó a la aprobación. De esta Constitución es importante aclarar lo que vimos en aquella teleclase y observen estos conceptos que están apareciendo. Ley fundamental en el 59. Quizás muchos que no vieron la teleclase pregunten, bueno, ¿y qué cosa es la ley fundamental? Muy fácil. La revolución, dentro de las medidas que había propuesto la historia de Max Soberá y todos los documentos que vimos en la etapa anterior, planteaban la aplicación, el establecimiento de la Constitución del 40. Pero es que la Constitución del 40 es una constitución burguesa democrática, tiene elementos burgueses, por lo tanto se hizo un análisis, se les quitaron todos los elementos de burguesía que tenía la Constitución del 40 y comienza a aplicarse a partir del año 59 con un nombre, no como Constitución del 40, sino como ley fundamental. Volvamos a pantalla. Por lo tanto, la ley fundamental es aquellos artículos de la Constitución del 40 que comienzan a aplicarse con la revolución. Ahora llega el año 76 y se va a aprobar la Constitución socialista. Yo les pongo aquí algunos elementos que tiene su libro de texto que ustedes pueden utilizar para caracterizar la Constitución socialista. Primero, Cuba es un Estado socialista, el poder pertenece al pueblo, el Partido Comunista es la fuerza superior, política superior, la sociedad está basada en la propiedad social. O sea, elementos rectores que están allí en esa Constitución socialista. Hay un tercer elemento que es el establecimiento de los órganos del poder popular también en el año 76. Por eso el año 76 es tan importante, porque se aprobó la Constitución y se establece la forma de gobierno, el poder popular. También tiene que hacer todo el análisis, desde aprobación de una ley electoral, de la Asamblea Nacional, la creación de los órganos provinciales, municipales, hasta la base, que son las circunscripciones, toda una serie de análisis. Incluso vuelvo otra vez al detalle, primer presidente de la Asamblea Nacional por todos los méritos, vuelve a ser la figura de Blas Roca, el mismo que había dirigido el proceso de la Constitución socialista. Pero ustedes dirán, bueno, 3, 4 elementos nada más del perfeccionamiento. Es que todos ellos implicaban varias cosas. Y yo les resumo, estos 3 más estos que van a aparecer ahora. Mírenlos allí.
división político-administrativa, aparecen las 15 provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud, la plataforma programática y después el programa del partido, el sistema de planificación, la aprobación de una ley electoral, quedó constituida la Asamblea Nacional, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. O sea, miren cuántas instituciones, cuántas formas se planifica el país desde el punto de vista político y democrático. Por lo tanto, cuando a mí me pregunten por qué el periodo 75-89 es una etapa de perfeccionamiento, yo tengo que tener en cuenta todos estos elementos, desde el primer congreso hasta todo esto que aparece en la última diapositiva. Y esto es importante porque a veces esto nos lo preguntan en un examen y no estamos convencidos. Nada más nos acordamos del primer congreso, de la Constitución y del Poder Popular y se nos olvidaron todos los demás. Y a veces la prueba nos pide 4 o 5 elementos en dependencia. Y entonces tenemos que tener todos los recursos en la mano para tener conciencia de que estamos hablando de un periodo de perfeccionamiento, o sea, la consolidación del Estado socialista. Esta es una de las líneas importantes a trabajar en el contenido. Ahora, ¿cómo vamos a ver la agresividad del imperialismo? ¿Cómo reacciona en estos dos momentos ellos? Pero ustedes dirán, bueno, no estamos trabajando el contenido, ¿por qué no vemos primero el periodo especial? Porque estamos hablando de la continuidad. Hablamos de perfeccionamiento hasta el 89. ¿Y qué va a pasar en Cuba en esta misma línea a partir de los años 90? Vamos entonces allí. Vamos al periodo especial en tiempo de paz, que es el cuarto momento de la revolución, o sea, la cuarta etapa con la que cerramos el libro. Las causas: derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento de la agresividad del imperialismo. Son las dos causas fundamentales que llevan a que en el cuarto congreso del partido que se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cuba en el año 1991, allí quedó decretado por el gobierno y el partido un periodo especial en tiempo de paz, donde había que retomar elementos que ya habían sido eliminados por la revolución para tratar de cumplir un principio fundamental, que es el principio, mírenlo allí, salvar la patria, la revolución y el socialismo. Y entonces esto implicaba llevar a la práctica una serie de reformas que se tienen que hacer a la Constitución socialista que había quedado aprobada en el año 76 y reformas que ustedes al menos deben tener bien desglosadas. En el libro de texto se les proponen como 10 reformas establecidas, donde ustedes tienen que seleccionar, y yo se los propongo un trabajo independiente, algunas de ellas que les den la medida de estas reformas. Por lo tanto, desde la despenalización de la tenencia de divisas, el turismo como actividad económica fundamental, comienza ya la llegada de remesas, se vuelven a establecer los mercados campesinos, se restablece el trabajo por cuenta propia, o sea, cosas que la revolución había ido perfeccionando. Ahora, por un problema de buscar resorte que le diera la posibilidad de salir de esta gran crisis en que estaba envuelto el país, y entonces se aplicaron todas estas reformas. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando ustedes trabajen, porque a veces nos concentramos en el periodo especial nada más en la reforma y no tenemos todo en su conjunto. Y una pregunta puede venir al directo a las causas, el principio, en qué congreso se desarrolló, el año de ese congreso y la reforma. Y entonces me lo desglosan de esta manera y yo no estoy claro porque no lo estudié bien. Entonces, el periodo de tiempo de paz con todas estas particularidades. Por lo tanto, en medio de toda esa realidad, ¿cómo reacciona el imperialismo y cómo reaccionan las fuerzas contrarrevolucionarias? Ahora sí vamos allí. La agresividad del imperialismo en los dos momentos, por eso aparecen en dos momentos toda la actividad. En la tercera etapa, 75-89, hechos que ustedes conocen, mírenlos ahí. Crimen de Barbados, que es un hecho que en varias pruebas ha salido para caracterizar. El incendio del círculo en La Habana infantil, en Levantán. El caso de la Embajada de Perú y la Oficina de Intereses. Recuerden los problemas migratorios que culminan con la salida del Mariel. Eso es una temática que puede ser para caracterizar en este momento. La guerra biológica, ahora sí estamos hablando del dengue hemorrágico. Se constituye la Fundación Nacional Cubano-Americana, que tanto daño ha hecho en todos estos años a la revolución. Comienzan las transmisiones de Radio Martí en el año 85. Miren cuántos ejemplos ustedes tienen en la tercera etapa, en la etapa esta del perfeccionamiento hasta el 89.
pero hay hechos ahí que son clásicos que ustedes deben trabajar. Pero a partir del periodo especial, lo decíamos, se recrudeció todo esto. ¿Qué pasó a partir de allí? ¿Cuáles son los hechos que me demuestran ese recrudecimiento? Recuerden el año 92, una ley que debemos caracterizar, la ley Torricelli. Recuerden que es una ley que tiene dos carriles, lo que era la parte del bloqueo económico y la otra la actividad contra las actividades subversivas, sobre todo el diversionismo ideológico. En el año 94 tienen dos acontecimientos, los balseros, vuelven otra vez los problemas migratorios y los disturbios sociales en La Habana. En el 96 la ley Helburton. Recuerden que esta ley Helburton deben caracterizarla también, porque es ya la internacionalización del bloqueo económico. Los atentados terroristas en los hoteles de La Habana, la prisión de los 5 héroes en el año 98 y el secuestro del niño Elián en el año 99. Hechos clásicos que ustedes pueden utilizar cuando hablen en el periodo especial de por qué hablamos de recrudecimiento de la agresividad. Estamos viendo todos estos elementos, incluso no me estoy metiendo en profundidad porque es que ustedes lo tienen fresco, trabajado cuando trabajamos el contenido del tema 6 en las teleclases. Ahora lo que estamos es sistematizando lo que no se me puede olvidar. ¿Cómo reaccionan las masas ante toda esta agresividad en los dos momentos? Vamos allí, vamos al apoyo de las masas entonces. A partir del 75, ¿qué elementos ustedes pueden utilizar en ese periodo donde se ha incrementado la agresividad? Sobre todo y a partir de los sucesos migratorios de la Embajada de Perú y demás, las marchas del pueblo combatiente, las tribunas abiertas, los congresos de la fe en este periodo, el conocimiento de la doctrina de guerra de todo el pueblo y como parte de ello, la creación de las milicias de tropas territoriales y la brigada de producción y defensa en los años 80 como elemento importante. Y es importante que esto lo tengan ustedes porque a veces en el libro no definen claramente como apoyo de las masas, estrategia de la revolución en estos años. Sin embargo, debe quedar claro que ante toda la agresividad de este periodo 75-89, la revolución reacciona y sobre todo a partir del año 80, que quizás uno diga, bueno, ¿y por qué el 80 la doctrina guerra de todo el pueblo? Recuerden que en el 80 hubo elecciones en los Estados Unidos, llega al poder Ronald Reagan, y Ronald Reagan parte de la guerra de las galaxias, la militarización del cosmos y una agresividad abierta contra la revolución cubana. Por lo tanto, a partir de aquí hay que fortalecer la defensa del país y una de las líneas es preparar el pueblo para una posible agresión directa del imperialismo. Porque en el poder de Estados Unidos ha llegado un hombre que quiere hasta militarizar el cosmos. Entonces hay que estar preparado, por eso todo esto nace en el periodo. Pero, ¿qué ocurre en el periodo especial? ¿Cuáles son las acciones? Yo decía ahorita que las reformas retomaban vínculos que nosotros habíamos eliminado ya del capitalismo, cosas que ya la revolución ha ido perfeccionando. Sin embargo, para cumplir el principio que había que salvar la revolución por encima de todo, comienzan a aparecer toda una serie de secuelas de cosas que ya se habían eliminado. Y esto trae problemas desde el punto de vista social, cambia la estructura del país, aparecen nuevos sectores y clases sociales que ya habían sido eliminadas, pero debido a la situación de crisis vuelven a nacer. Y una de las propuestas del cuarto Congreso del Partido es fortalecer el trabajo político e ideológico, o sea, el apoyo de las masas a la revolución. Entonces vamos allí. Arduo trabajo político e ideológico. Por favor, me le ponen al lado apoyo de las masas, porque eso es lo que voy a hablar ahora. Ese trabajo político e ideológico va dirigido al apoyo de las masas a la revolución. ¿Cuántos ejemplos nosotros no vimos? Mírenlos allí apareciendo. Del 8º al 9º Congreso de la FEN, ese apoyo a la defensa y al estudio. La ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas como respuesta a todo lo que tiene que ver con la ley Helburton, la declaración de los mambises del siglo XX, el 5º Congreso del Partido Comunista. Este hecho hay que caracterizarlo, porque es en el año 97, es un análisis de todo lo que se había hecho, los resultados que se tenían de él, pero además se aprobaron documentos. Ahí hay un documento que ustedes tienen que mencionar, el Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que defendemos. Es el documento más importante que aprobó el Congreso, donde se hace un análisis de la Revolución Cubana, por qué Partido de la Unidad y la Democracia de los Derechos Humanos que defendemos.
O sea, verlo en este sentido, ese quinto congreso. Volvemos a pantalla. O sea que unido a estos elementos que vimos allí, continuamos. La ceremonia fúnebre del comandante Ernesto Che Guevara, recuerden cuando se traen los restos hacia la ciudad de Santa Clara, el juramento de Baraguá reafirmando la intransigencia del pueblo cubano, las demandas al pueblo de Cuba, al gobierno de Estados Unidos por daños humanos y después por daños económicos. Por favor, proclama de la Asamblea Nacional en el año 99. Recuerden que es un documento que hay que caracterizar. El gobierno cubano condena el carácter genocida del bloqueo económico y todas las violaciones a los tratados internacionales. Eso hay que verlo en la proclama de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, estamos hablando del apoyo de las masas, la unidad de las masas en torno a la revolución, más ahora en un periodo de crisis como es el periodo especial, donde el trabajo político ideológico viene siendo la fuerza fundamental para mantener esa unidad y el apoyo de las masas a la revolución. Paralelamente a todo ello, cómo evoluciona desde el punto de vista económico y social la revolución en estas dos etapas que hemos analizado. Vamos a pantalla, por lo menos para sintetizar lo más que podamos. Desarrollo económico y social, 75-89, en esa primera etapa que estamos viendo hoy. En esa etapa, consolidación de la industria azucarera, la cooperativización y la industrialización del país. Son tres logros importantes de la etapa. Pero sobre todo, los grandes logros sociales en la salud y en la educación. Y aquí ustedes tienen que dedicarle tiempo. Hemos hablado mucho de ello, en su libro de texto aparece con mucha fuerza en esta etapa esos logros sociales. Recuerden que es la lucha contra el dengue, aparecen los médicos de la familia, los consultorios médicos, la batalla del 9º grado, se extienden las vocacionales, que ya desde la etapa anterior había nacido la Lenin, ahora se extienden las vocacionales a otras provincias del país. Se profundiza la escuela en el campo y la escuela al campo. O sea, logros en todos los sentidos que hablamos en este aspecto. Por lo tanto, es una etapa donde se destacan cada uno de esos logros. Y ya como colofón de todo ello, lo que habíamos dicho. Recuerden que habíamos dicho algo muy importante. Cuando terminamos la clase anterior, dejamos pendiente en un estudio independiente la política exterior. Yo había dicho que la política exterior en una prueba te puede salir combinada con varias etapas o toda la revolución. Que yo les propongo de forma rápida que no se me puede olvidar a mí de cada una de las etapas que hemos visto. O sea, estoy viendo la política exterior de la revolución en toda su extensión, del 59 hasta el final del libro de texto. Vamos a pantalla para recordarlo nada más. Ahí van apareciendo y ustedes van tomando las ideas. De todas maneras, ustedes tienen forma de copiar todas estas teleclases, de bajarlas de forma general. En la primera etapa, recuerden que fue muy importante el apoyo de la URA al campo socialista en solidaridad con la revolución, los primeros planes quinquenales, las relaciones comerciales. Cuando Estados Unidos nos agredió, nos quitó la cuota de petróleo, la cuota de azúcar, la URA la asumió. Los viajes de Fidel y del Che por el mundo, o sea, varias cosas. Y sobre todo, la creación en nuestro país de dos momentos importantes. La Casa de las Américas por iniciativa de Aide Santa María y después la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. O sea que en esta primera etapa de la revolución son dos momentos que no se pueden olvidar. Lo que significó el mundo, la URI y el campo socialista para la revolución y el carácter latinoamericano de nuestra revolución. Ya en la segunda etapa, recuerden que hablamos de cosas importantes. Mírenlo allí, están apareciendo la segunda declaración de La Habana por ese carácter latinoamericano, la primera misión internacionalista en el año 63 en Argelia, la declaración de Santiago de Cuba en el año 64, que recuerden que es la respuesta a la 9ª conferencia de la OEA, la solidaridad con la lucha del pueblo de Vietnam. Hablamos de la conferencia tricontinental en el año 66 y sobre todo las guerrillas del Che, primero en el Congo y después en Bolivia. Esto ustedes lo tienen bien claro de la etapa cuando analizamos las teleclases. Ya en esta etapa, en la etapa 75-89, ¿qué elementos no me pueden faltar? Volvamos a pantalla, mírenlos allí. En primer lugar, la celebración en el año 78 del 11º Festival de la Juventud y los Estudiantes. En el año 79, Cuba se convierte en presidente del Movimiento de Países No Alineados y se
Cuba se celebra la 6ª cumbre en ese momento. Importantísimo, los internacionalistas cubanos en África, recuerden Etiopía, recuerden Angola, el apoyo a la revolución de Nicaragua. El 7 de diciembre en el año 89 se desarrolla la operación Tributo, cuando traen los elementos ya de toda esta situación. Y ya en la etapa del periodo especial, todos los elementos que conocemos, que de todas maneras en la próxima clase, donde vamos a sistematizar sobre todo contenidos muy importantes, porque las 2 clases que nos quedan pendientes vamos a hacer generalizaciones de líneas importantes y una serie de sugerencias que yo le quiero hacer para la prueba de ingreso, que a lo largo de las clases las hemos ido enunciando, pero quiero concentrarlas para que esto no se olvide, y de lograrlo van a tener buenos éxitos. Sin más, entonces nos esperamos en la próxima clase, donde vamos a generalizar algunas ideas y algunas sugerencias. Hasta la próxima.